Ok. Bueno, entonces vamos a ver algunos casos particulares de ecuaciones diferenciales de segundo orden que no necesariamente sean lineales. Y en ese caso, pues, ¿cómo podemos proceder para intentar determinar cómo sería la solución correspondiente? Entonces, en general, ya hemos visto que una ecuación diferencial lineal de orden n pues, tiene esta forma, donde las funciones coeficientes pues, pueden ser constantes o una función tan compleja como se quiera, solo que siempre tiene que ser función solo de la variable independiente. Y la función incógnita, en este caso y sus derivadas, están exponenciadas a 1, nada más. Entonces, esta sería una ecuación diferencial de orden n, no homogénea porque tenemos una función como externa. Entonces, ya vimos todo lo correspondiente a ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes, tanto homogéneas como no homogéneas. Ya sabemos resolverlas, ya sabemos cómo son las soluciones, tanto en el caso homogéneo como cuando el caso es no homogéneo. Y debido a que se trata de una ecuación diferencial lineal, se puede aplicar el principio de superposición. Y bueno, ya vimos ejemplos de eso. Este segundo caso, por ejemplo, también es una ecuación diferencial lineal de segundo orden, pero en este caso, pues nuestras funciones coeficientes no son constantes. En este caso tengo 1 menos t cuadrada y en este caso menos 2t. Pero sigue siendo una ecuación diferencial lineal y debido a esa linealidad, también en este tipo de ecuaciones diferenciales se puede aplicar el principio de superposición. Solo que, bueno, para resolverlas no existe un método general como para el caso de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes, y dependiendo de cómo sea la ecuación, pues van a existir ciertas metodologías para resolverla, pero no hay una sola general para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales. De hecho, muchas veces para resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden se procede mediante series de potencias. Y también con ayuda de métodos numéricos. Pero bueno, hoy nos vamos a concentrar en cierto tipo de ecuaciones diferenciales y en lugar de métodos numéricos vamos a ver un poco análisis cualitativo. Estas dos ecuaciones diferenciales que tenemos aquí son no lineales debido a que en este caso la función incógnita está exponenciada a 2 y en este caso está exponenciada a 1/3, ¿no? O sea, tenemos la raíz cúbica de y. Entonces, pues no tiene esta forma. Por tanto, son ecuaciones diferenciales de segundo orden, pero no lineales, y por tanto no necesariamente se puede aplicar el principio de superposición. No siempre se cumple para este tipo de ecuaciones diferenciales. Entonces, pues hay una enorme variedad de ecuaciones diferenciales de segundo orden. Incluso cuando son lineales, pues tenemos también una enorme variedad dependiendo cómo sean estas funciones coeficientes. Y entonces, pues nos vamos a concentrar simplemente en algunos casos particulares. Entonces, un tipo de ecuación es la ecuación de Legendre, que tiene esta estructura. En este caso, existen ciertas formas para llevar a cabo su resolución. No las vamos a ver ahorita, pero simplemente mencionar que dos soluciones para este tipo de ecuación están dadas de esta forma. Entonces, en general, no existen procedimientos generales para resolver ecuaciones no lineales. Además, ahorita como vamos a ir viendo en ciertos ejemplos, aquí he dado dos soluciones, pero no necesariamente, como en el caso de las ecuaciones diferenciales, lineales con coeficientes constantes, si era de segundo orden nuestra ecuación diferencial, el conjunto
fundamental de soluciones tenía la misma cantidad que el orden de la ecuación, ¿no? En este caso, si estamos trabajando con segundo orden, ese conjunto tenía dos funciones linealmente independientes. Cuando estamos tratando con ecuaciones diferenciales de segundo orden generales, no lineales, sino en general, muchas veces podemos encontrar más de dos soluciones linealmente independientes. Aquí di dos, pero bueno, se pueden encontrar más. Además de que podemos encontrar situaciones un tanto extrañas a lo que veníamos viendo en los casos con coeficientes constantes. Por ejemplo, en esta segunda solución vemos que si la variable independiente está cerca de los valores menos 1 y 1, tenemos un comportamiento asintótico en la solución. Ajá. Muchas veces se nos puede ir a más o menos infinito. Aquí justamente en esos valores pues tendríamos una indeterminación. Muchas veces estos comportamientos un poco extraños ni siquiera se pueden observar de la ecuación diferencial originalmente dada. En este caso, quizás sí podríamos determinar que va a existir algo extraño si en lugar de observarla de esta forma, la escribiéramos en forma canónica, es decir, dividir todo entre 1 menos t cuadrada, de forma que en esa nueva reescripción, la función coeficiente a y' sea 1. Entonces, en el caso del tercer término tendríamos 2 entre 1 menos t cuadrada, ¿no? Y justamente en los valores para t, 1 y menos 1, pues tenemos una indeterminación. Bueno, vamos ahorita a ver dos ejemplos de ecuaciones diferenciales de segundo orden que se puede dar su solución aplicando este lema. Este lema lo que nos dice es que si nuestra ecuación diferencial tiene esta forma y y de t es una solución de esa ecuación diferencial, entonces la solución va a estar dada de forma implícita como esto. Si está dada de forma implícita como este tipo de función, significa que esto igual a una constante va a ser esa solución. Va a tener una descripción similar a lo que teníamos en las ecuaciones diferenciales exactas, que al final lo que generábamos era una función potencial. Entonces, si nuestra ecuación diferencial cumple con que f de y es la derivada con respecto a y de alguna función f, entonces escribimos cómo sería la solución implícita, sería de esta forma, y a partir de ahí muchas veces podemos despejar a la variable incógnita y. Entonces, si y' es igual a esto, entonces tenemos que podemos reescribir la solución de forma implícita de esta forma. Esto nos lleva a una ecuación diferencial separable, porque si se fijan en esta estructura tenemos y'. Entonces, una vez que podamos despejar y', podemos integrar y a partir de eso que obtengamos, podemos obtener la solución de la ecuación original. Entonces, por ejemplo, los dos ejemplos que vimos hace un momento, estos el tercero y el cuarto, corresponden a ecuaciones diferenciales en los que se puede aplicar este lema. Y entonces podemos resolver este tipo de ecuaciones diferenciales. En este caso, tenemos que y' es igual a 6y cuadrada. Lo único que hice fue pasar del otro lado el menos 6y cuadrada, entonces pasa 6y cuadrada. Puedo encontrar fácilmente una antiderivada de esta función f de y. Y
esto sería la derivada de esa antiderivada. Entonces, la antiderivada de esto sería 2y cúbica. Si yo derivo esto, obtengo esta función, ¿no? Entonces, justamente lo que tenemos es que la función f de y se puede ver como la derivada de otra función f de y. Entonces, debido a que tiene esa estructura mi ecuación diferencial, yo puedo escribir que esto es igual a una constante. La solución se puede escribir de esa forma. Entonces, cuando la escribo como e de t igual a esto, igual a una constante k, y despejo y' e integro para recuperar a la variable y, o en este caso a la variable independiente t. Entonces, aplicando ya esta fórmula, en el caso del ejemplo, tengo que t va a ser igual a más menos la integral de y entre la raíz de 2 por la función que al derivarla me da justamente esta función f de y, más k más una constante de integración. Entonces, a partir de resolver esta integral, yo puedo encontrar una forma implícita de la solución y de t. Algunas veces la podemos despejar. Por ejemplo, aquí tengo una familia biparamétrica de funciones. Biparamétrica porque tenemos dos parámetros, k y esta c. Son constantes que vienen a partir de integrar de forma indefinida y esta k por la estructura implícita de la solución de esto. Entonces, vamos a tomarnos un caso particular de esa familia biparamétrica de funciones. Por ejemplo, que k sea igual a 0. Si k es igual a 0, esta expresión se reduce a esto. Entonces ya nada más tengo una familia que depende de C. Ahora, si tuviera condiciones iniciales, bueno, podríamos determinar únicamente este valor de C. Entonces, resolviendo esta integral, obtengo que la integral es menos y a la menos 1/2, y despejando y para ponerla en términos de t, tengo que la solución está dada de esta forma. Entonces, si nos fijamos en la solución, vemos que esto lo podemos escribir como 1 entre c menos t al cuadrado, y la solución misma tiene indeterminaciones en ciertos valores de t. Por ejemplo, cuando t vale igual a c, pues aquí tenemos una indeterminación. Eso no lo podemos notar a partir de la estructura inicial de la ecuación diferencial. Esto corresponde, bueno, a una familia infinita de soluciones linealmente independientes para distintas constantes que nos tomemos. Si tomo c igual a 1 y c igual a 2 y calculamos el gaussiano, veríamos que eso es distinto de 0, es decir, son soluciones linealmente independientes. Y pues vamos a tener una infinidad de soluciones, ¿no? Una para cada valor de c. Entonces, en este caso, como les comentaba hace un momento, no necesariamente el conjunto fundamental de soluciones de esta ecuación diferencial va a ser 2, como sucedía en las ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes. Aquí es una infinidad de soluciones linealmente independientes las que tenemos. Pero en ciertas particularidades de condiciones iniciales que se puedan dar, podemos o no tener soluciones particulares, es decir, soluciones a problemas de valores inicial. Por ejemplo, si yo diera estas condiciones iniciales e intentara resolver para C,
veríamos que no sería posible encontrar un valor para C. Entonces, en general, cuando ya nos salimos a ecuaciones diferenciales lineales, ecuaciones diferenciales de segundo orden, que no son lineales, el teorema de existencia y unicidad puede no cumplirse. Pueden o no existir las soluciones, y si existen, pueden o no ser únicas, como en este caso, ¿no? Con estas condiciones iniciales no podemos dar solución, y si podemos dar solución, a veces podemos encontrar más de una única solución. En este segundo ejemplo, se parece mucho a este. Podemos encontrar una función f de y, f mayúscula de y, tal que al derivarla tengamos justamente esto. Esa función sería 18y a la 4/3. Entonces, aplicando el lema anterior, podemos llegar a que t es igual a más menos la integral de y entre la raíz de 2 por esa función f de y, que al derivarla me da esta función, más k más c. Igual, para entender un poquito o analizar estas soluciones, vamos a reducir de una familia biparamétrica a una que solo tenga un parámetro, ¿no? Entonces, para eso vamos a hacer k igual a 0. Y entonces esta expresión se reduce a esto, resolvemos la integral y llegamos a que t es igual a 1/2 de y a la 1/2 más c. Sí, aquí también podemos despejar y ponerla en términos de t, entonces podemos llegar a una solución explícita de esta ecuación de segundo orden. En este caso, una solución es 8t cúbica y esta solución satisface estas condiciones iniciales. Pero la solución trivial, es decir, que para cualquier, aquí en lugar de x sería t, que para cualquier tiempo siempre el valor de y es 0, esta solución también satisface estas mismas condiciones. Entonces aquí lo que tenemos es que no se está cumpliendo el teorema de existencia y unicidad como lo conocemos. En este caso existe una solución al problema de valores iniciales. Una puede ser este caso, otra posibilidad puede ser este caso, o sea, existe, pero no es única. Tenemos en este caso dos posibles soluciones que cumplen con las condiciones iniciales. Entonces, se fijan, estas ecuaciones diferenciales de segundo orden, pues son muy sencillitas, ¿no? O sea, estructuralmente, pues se ven sencillas. Y ya con eso tenemos ciertas complejidades, desde que las soluciones se indeterminan para ciertos valores, de que el teorema de existencia de unicidad pues no es aplicable, podemos encontrar soluciones o no, y si las encontramos, pueden ser únicas o no, y pues no se va a cumplir tampoco necesariamente el principio de superposición. Entonces ya desde aquí pues pueden imaginarse toda la variedad de complejidades que pueden existir en ecuaciones diferenciales de segundo orden cuando ya nos salimos del caso lineal. ¿Dudas? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Qué pasa con el signo negativo que no consideramos? Ah, ok. No lo consideré para nada más reducir un poquito como la situación, de esta situación general, que es más, menos y una familia biparamétrica, para no manejar todos los casos, cuando es positivo, cuando es negativo, cuando K varía y cuando se varía, me reduje un poquito a tomar K igual a 0 y el valor positivo. Pero este análisis también lo podríamos hacer en lugar de más, considerar menos y tomar K igual a 0, o que K varíe y C igual a 0. Entonces solo fue un caso particular que yo me tomé, el positivo. Ok. Bueno, entonces
el lema anterior pues ayuda para ecuaciones diferenciales de segundo orden que tengan esta estructura, ¿no? Pero pues solo para esas. Ahora, aunque ya no estamos en el caso de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes y que eso está asociado a un modelo de masa resorte, aún así podemos a veces hacer una analogía de la ecuación diferencial de segundo orden con la que estemos trabajando con un oscilador armónico. Y eso simplemente para intentar entender el comportamiento cualitativo de la ecuación diferencial con la que estamos tratando. Entonces, si se acuerdan, rápidamente, el oscilador armónico, dependiendo los parámetros que intervienen, si existe o no fricción, si existe o no una fuerza externa, la rigidez del resorte, y aplicando la segunda ley de Newton, pues teníamos como 3 casos generales del modelo de masa resorte. Cuando no hay forzamiento externo y no hay fricción, tenemos esta ecuación diferencial, sus soluciones están dadas de esta forma, dependiendo cómo sea la rigidez del resorte, pues la frecuencia aumenta o disminuye. Y la amplitud pues depende de las condiciones iniciales. Si existe fricción, pero no hay fuerzas externas, la ecuación diferencial tiene esta forma, sus soluciones tienen esta forma, hay una función de amortiguamiento, y igual, dependiendo cómo sea la rigidez del resorte, la frecuencia aumenta o disminuye, y dependiendo cómo sea el coeficiente de amortiguamiento, va a ser la forma en cómo esta exponencial decaiga. Y el otro caso es cuando tenemos todo, ¿no? Amortiguamiento y una fuerza externa. Entonces, en ese caso, esta sería el caso de ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas. Entonces, las soluciones están dadas por la suma de una solución homogénea más una solución particular. Y al final, a largo plazo, la solución se va a parecer a esa fuerza externa. Se va a sincronizar a esa fuerza externa. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a intentar hacer una analogía de este modelo masa resorte con las ecuaciones diferenciales que vamos a ver, que no son con coeficientes constantes, sino coeficientes variables, pero sí son lineales. Entonces, vamos a empezar con esta ecuación. Y vamos a suponer que esta t, que es mi variable independiente, es positiva. Entonces voy a hacer la analogía con el modelo de oscilador masa resorte. Entonces, esta ecuación sería el caso en el que la masa es unitaria, vale 1, no hay amortiguamiento y el coeficiente de rigidez del resorte, es decir, K, vale T. Entonces, esta rigidez, al ser igual a T, varía en el tiempo, ¿no? Porque T es mi variable independiente y vamos a suponer que es el tiempo. Entonces, la rigidez varía en el tiempo. ¿Qué pasa cuando esta rigidez aumenta? A medida que T aumenta, la rigidez aumenta. Y si la rigidez aumenta, la frecuencia de oscilación aumenta. Si la rigidez aumenta, la frecuencia de oscilación aumenta. Podríamos decir como que vibra más rápido el resorte. Y la amplitud disminuye. Entonces tendríamos o esperaríamos que la forma de movimiento, si hacemos la analogía
con un sistema masa-resorte, pues se viera algo así. Que la solución entonces de esta ecuación de coeficientes variables se comporte más o menos como esto. ¿Qué pasa si en lugar de tener aquí un signo positivo, tenemos un signo negativo e igualmente considerando que T es positiva? Entonces, lo único que estamos cambiando, si hacemos la analogía con el modelo del oscilador armónico, es la rigidez. En lugar de tener una rigidez positiva, ahora es negativa. También varía en el tiempo, pero negativamente. Entonces, a medida que T aumenta, la rigidez crece, pero negativamente. Entonces, si ustedes se imaginan que tienen el resorte con la masa y tienen en mente qué significa la rigidez del resorte, ¿qué significa que esa rigidez sea negativa? ¿Cómo afecta al movimiento de la masa? Porque que digamos rigidez del resorte, como que automáticamente pensamos que es la inercia del resorte a no moverse, permanecer así en equilibrio, ¿no? Entonces, como que frena el movimiento de esa rigidez. Cuando esa rigidez, pues es positiva, ¿no? La rigidez físicamente de un resorte, pues siempre es un valor positivo. En este caso, estaríamos trabajando con una rigidez negativa. Entonces, ¿qué esperarían que le pasara al movimiento de la masa? ¿No? ¿Ninguna idea? Si la rigidez es positiva, entonces como que el resorte no quiere ser estirado. Si la rigidez es negativa, entonces, ¿qué esperarían? La masa disminuye. No, la masa continúa siendo 1, ¿no? Unitaria. La masa es esta que acompaña, el coeficiente que acompaña a Y'. Entonces, mayor movilidad. Así es, Javi. Entonces, si nosotros físicamente ya estamos familiarizados con que la rigidez de algo, en este caso un resorte, es esa tendencia a no moverse del resorte, y ese coeficiente de no moverse es un número positivo, entonces el que sea negativo es lo contrario, ¿no? A no moverse, es decir, que se mueva más. Por eso aquí puse una rigidez negativa, esperaríamos que refuerce el desplazamiento, o sea, como que le dé más bien empujón, que de alguna forma esa rigidez se traduzca ahora, si es negativa, en que el resorte sí quiere moverse, ¿no? Como que hasta le ayuda a la masa a moverse. Entonces, eso significa que a medida que pasa el tiempo, la rigidez aumenta negativamente, o sea, como que le da el empujón el propio resorte al movimiento de la masa. Entonces, en el tiempo esperaríamos que la masa aumente, así como la curva negra. Ahora, si ya nos pusiéramos más en orden a analizar ciertos casos de condiciones iniciales, habrá algunas condiciones iniciales que corresponden a la posición inicial y sobre todo a la velocidad inicial,
el primer como empuje de la masa, habrá casos en los que se comporte ese movimiento como la curva azul, pero así ahorita con el análisis que acabamos de hacer, pues esperaríamos que se comporte la situación como la curva negra. Entonces, aunque no estamos tratando en sí con un oscilador armónico, sí podemos usarlo para cualitativamente analizar este tipo de situaciones. Bueno, ¿alguna duda en este? Eso de la rigidez negativa sí tuvo un poquillo de sentido si estamos siguiendo la lógica de que si la rigidez es positiva es como que el resorte no se quiere mover y entonces si es negativa como que sí quiere moverse. Sí. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a ver otra ecuación. Estoy viendo ecuaciones pues como las más famosas que generalmente se ven en la física. Entonces la otra es esta ecuación de Bessel y esta ecuación de Bessel modificada. Lo único que se está cambiando entre esta y esta es el signo, ¿no? Que acompaña a este coeficiente. Uno es positivo, el otro es negativo. A partir de la propia estructura vemos que habrá algo extraño, se determina estos coeficientes cuando t es igual a 0, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer, para hacer ahorita el análisis cualitativo más sencillo, que el tiempo, que t es como el tiempo y por tanto es positivo. Entonces vamos a hacer la analogía con el oscilador masa-resorte. Entonces, haciendo esto, comparándolo con esta estructura, entonces la masa es 1, el coeficiente de amortiguamiento es 1 entre t, se mueve en el tiempo y de hecho cuando aumenta el tiempo, pues 1 entre t disminuye, ¿no? Entonces, en el tiempo, el coeficiente de amortiguamiento va a disminuir y la rigidez es todo esto, ¿no? La rigidez en este caso va a ser positiva si t es mayor a n. Y en el tiempo, cuando t crece, este cociente se va a hacer chiquito, chiquito, va a tender a 0 y al final va a quedar, o vamos a tender a la rigidez igual a 1. Lo mismo acá, ¿no? Aquí igual, la masa es 1, el coeficiente de amortiguamiento es 1 entre t, que va a disminuir en el tiempo, porque este cociente se hace muy chiquito a medida que el denominador crece. Y ahora, lo único que está cambiando es el signo de la rigidez. Ahora la rigidez va a ser positiva cuando, en lugar de que t sea mayor a n, cuando t es menor a n. Y cuando t crece, vamos a acercarnos a una rigidez de menos 1, mientras que acá estamos tendiendo a una rigidez más 1. Entonces, ¿qué esperamos que suceda en el movimiento? Bueno, va a empezar a disminuir el amortiguamiento, entonces no va a haber esa fricción. Las oscilaciones, si está oscilando, van a continuar oscilando. A lo mejor sí van a disminuir, pero ya muy poquito, ¿no? Porque el amortiguamiento ya casi es inexistente a largo plazo. Y la rigidez, al inicio es un poco menor quizá a 1, pero al final, a largo plazo, tendemos a 1. Ajá. Es positiva, es decir, el resorte es pequeña, pero el resorte no se quiere mover. Ajá. No se quiere mover tanto. Entonces esperamos que las oscilaciones se comporten más o menos así, ¿no? O sea, existan oscilaciones, exista un amortiguamiento al inicio del tiempo, porque al inicio del tiempo, pues, la fricción sí es considerable, pero a lo largo que pasa el tiempo, pues ya la fricción no juega mucho. Más bien, al final, lo que juega es
esa rigidez del resorte. Y pues se va a mantener oscilando. Ahora, ¿qué pasa si ahora es la misma situación, pero la rigidez es negativa? Bueno, eventualmente a largo plazo tampoco hay fricción, o sea, no va a haber amortiguamiento en la solución. Y la rigidez es negativa, entonces el resorte como que sí quiere moverse. Ajá. Entonces, en el tiempo, pues va a continuar moviéndose. Ahora, dependiendo de las condiciones iniciales, va a haber ciertas condiciones iniciales que provoquen este comportamiento de la solución negra. Pero bueno, en general, con el análisis que ahorita acabamos de hacer, esperaríamos más un comportamiento de la solución azul. Entonces, iban quedando más o menos claro la idea de cómo ir haciendo la analogía de este tipo de ecuaciones diferenciales, lineales, con coeficientes variables, usando lo que ya conocemos del oscilador armónico. Bueno, vamos a ver un par más y ya. Entonces, ahora tenemos esta ecuación diferencial igual de segundo orden. Esto lo he escrito, solo he factorizado la y. Y tengo que, al hacer la analogía con el oscilador masa-resorte, estamos trabajando con una masa unitaria, que es el coeficiente que acompaña a y'. El amortiguamiento, el coeficiente de fricción, pues es nulo, porque no aparece y'. Y el coeficiente que acompaña a y, ya escrito de esta manera, sería 1 más y cuadrada. Entonces, ahora si se fijan, a diferencia de las ecuaciones anteriores, estos coeficientes dependían del tiempo, de la variable independiente. Aquí ahora, este coeficiente de la rigidez no depende en sí explícitamente del tiempo, sino de y. ¿Quién es y? Y es el movimiento, la distancia de la masa respecto al equilibrio. Entonces, si esta es la masa, es justamente esta distancia, ¿no? Estas distancias es el término y. Entonces, la rigidez es K igual a 1 más y cuadrada, y tenemos una rigidez positiva, y va a aumentar si incrementa el desplazamiento. Y va a ser pequeña la rigidez si el desplazamiento es pequeño. Entonces, la rigidez aumenta al alejarse la masa, y a medida que disminuya esta rigidez, significa que la distancia de la masa respecto al equilibrio es pequeña, como el azul. Entonces, una rigidez más pequeña, como el azul, pues va a estar asociada siempre a una frecuencia más grande. Mientras que una rigidez mayor va a tener una mayor frecuencia, como la curva negra. Entonces, bueno, esperaríamos para este caso en particular que las soluciones se comporten de esta forma. Todo va a depender del valor del desplazamiento. ¿Qué tan lejos está la masa del punto de equilibrio? ¿Qué tanto estamos jalando la masa? Para este caso, si hacemos igual la analogía con el oscilador masa-resorte, tendríamos una masa unitaria. Aquí sí tenemos un coeficiente de amortiguamiento, que sería menos 1 menos y cuadrada, y una rigidez de 1, una rigidez unitaria. Entonces, el coeficiente de amortiguamiento va a ser positivo cuando y, el valor absoluto de y, sea mayor a 1. En ese caso, menos 1 menos algo mayor que 1, todo eso me va a dar un valor positivo. Pero si y, que también es el desplazamiento respecto del punto de equilibrio, es menor a 1, entonces este coeficiente de amortiguamiento
va a ser negativo. Entonces, físicamente y cuando en sí estamos trabajando con el oscilador armónico como debe ser, el coeficiente de amortiguamiento pues siempre es positivo y provoca una disminución en el movimiento. Entonces, cuando estamos en el caso de que este valor es negativo, como que el amortiguamiento es negativo, pues esperaríamos entonces que en lugar de detenerse el movimiento, aumente, ¿no? Como que dé un impulso a la masa. Pero esta situación de que el amortiguamiento sea negativo y el amortiguamiento sea positivo ocurre en la misma solución, o sea, a inicios de la solución, cuando empieza a moverse a lo mejor el sistema, pues el desplazamiento empieza teniendo un desplazamiento pequeño respecto al equilibrio. Ya a lo mejor eventualmente el desplazamiento es más grande, estamos tirando más de la masa, pero todo está dentro de la misma solución, ¿no? Del mismo movimiento de la masa. Entonces, ambas situaciones se van a ir compensando y al final van a generar, después de que se compensan, como una oscilación constante, como que van a converger a un mismo tipo de movimiento. Entonces esperaríamos que al inicio, dependiendo cómo sea ese desplazamiento de la masa respecto al equilibrio, tengamos o la curva negra o la curva azul, pero eventualmente, ya que se compensan estas dos situaciones dadas por el amortiguamiento, terminamos con una oscilación constante. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todavía me siguen? Y ya por último, pues la ecuación del péndulo. En la ecuación del péndulo, que es suponer que tenemos una masa atada, no sé, a en alguna elevación, en cierto punto, y que nos interesa cómo se mueve esta masa respecto a la vertical. Ese movimiento va a depender o va a estar dado a partir del ángulo que se forma de la masa respecto a la vertical. Entonces, haciendo el análisis de este sistema, se puede llegar, igual aplicando la segunda ley de Newton, etcétera, llegamos a esta expresión para la ecuación del péndulo. Y obviamente, pues, mi incógnita es este ángulo, ¿no? Esta distancia angular. Igual, haciendo la analogía con el oscilador masa-resorte, tendríamos una masa M, un amortiguamiento nulo, porque no aparece teta prima, y la rigidez sería mg entre L, seno de teta entre teta, porque si se fijan aquí no tengo teta solita, tengo el seno de teta, pero no teta solita. Entonces, si quiero hacer la analogía con el de masa-resorte, necesitaríamos algo como alguna constante por teta, ¿no? Para este término. Entonces, haciendo esta analogía, concluimos que esta alfa, o bueno, que en lugar de alfa es que sea la rigidez, está acá. Pues sea mg entre L, seno de teta entre teta, para que con esta teta se hayan anulado y ya nada más me haya quedado este término. Entonces, bueno, la rigidez es esta. No tenemos fricción y la masa es M. Entonces, si nosotros bueno, no sé si se acuerden, cómo se ve la gráfica de seno de teta. Entre teta, eso se ve más o menos como esta curva. Ajá.
Si le agrego mg entre L, es simplemente multiplicar seno de teta entre teta por una constante. Entonces, cualitativamente sigue manteniendo esta forma. Ahora, ¿se acuerdan cuál es el límite del seno de teta entre teta cuando teta tiende a 0? ¿Se acuerdan? Y si no, ¿cómo lo calcularían? Uno. Ajá. ¿Sí, todos? ¿Y todos podrían calcularlo? Para calcularlo, pueden usar L'Hopital, ¿no? Entonces, este límite usando L'Hopital es sacar el límite de, derivan lo de arriba, derivan lo de abajo y sacan el mismo límite cuando teta tiende a 0. Y así fácilmente van a obtener que es 1. Bueno, entonces, cuando teta o la amplitud, teta o la amplitud es pequeña, cuando es pequeña, es decir, cuando teta es cercana a 0, la amplitud, perdón, la rigidez, que es esta, va a estar descrita pues por la constante mg entre L, porque seno de teta entre teta, cuando teta es chiquito, cuando la amplitud es chiquita, pues eso es 1. Entonces va a estar 1 por esto, la rigidez va a estar dada con una amplitud pequeña, va a estar dada por este cociente, por esta constante. Entonces, cuando la amplitud es pequeña, la rigidez del resorte es casi constante, con una frecuencia angular la frecuencia angular es igual a la raíz de K entre M. K en nuestro caso es mg entre L. Entonces, mg entre M, se van las M y nada más me queda G entre L. Con una frecuencia angular de esto. Pero cuando la amplitud empieza a aumentar, la rigidez va a decrecer. Porque tenemos que el denominador empieza a aumentar. Entonces, este cociente se empieza a hacer pequeño. Entonces, cuando tenemos amplitudes pequeñitas, cuando teta es pequeñito, cuando el desplazamiento es pequeño, esperamos que la solución se comporte de esta forma, con una frecuencia angular constante igual a raíz de G entre L. Cuando empieza a aumentar la amplitud, la rigidez empieza a decrecer y por tanto la frecuencia empieza a aumentar. Entonces, en lugar de tener una frecuencia así, esto como que se empieza a estirar y empezaríamos a tener algo como esto. Si la frecuencia sigue aumentando y llega a una amplitud mayor a pi, el seno, en lugar de ser positivo, ahora va a ser negativo. Si es negativo, tenemos una rigidez negativa. Entonces, lo que vamos a tener es un empujón propio del resorte al movimiento. Entonces, eso se va a ir traduciendo como un comportamiento oscilatorio, pero creciente, ¿no? Como que le va a dar empujón al movimiento. La distancia o la amplitud de la masa respecto a la vertical va a ir creciendo. Si la amplitud supera, si teta supera pi. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Bueno, entonces todos estos ejemplos simplemente son para
que observen cómo, aunque ya no estemos trabajando con un sistema masa-resorte como debe ser, que es una ecuación diferencial, donde los parámetros son constantes y positivos, aún así, en ciertas circunstancias, todavía podemos hacer la analogía con ese tipo de modelo. Porque bueno, la ventaja es que ya conocemos todo sobre el oscilador armónico, cómo se comporta, y entonces eso nos puede facilitar el entender otras situaciones que ya no son osciladores armónicos, pero que se parecen en cierta forma, y a partir de lo que conocemos, llegar a una comprensión cualitativa de esos modelos que ya no son osciladores armónicos, pero se parecen un poco. Entonces, se fijan, pues en todas las ecuaciones que vimos, se pudo determinar una idea de cómo va a ser la solución en determinadas circunstancias. Y no hemos necesitado ningún método analítico de resolución, todo ha sido cualitativo, usando lo que ya aprendimos. Bueno, ya para finalizar este módulo, este capítulo, ya nada más voy a comentar algo acerca del fenómeno de resonancia. El fenómeno de resonancia ocurre cuando tenemos oscilaciones forzadas y amortiguadas. Entonces, en ese caso tenemos una ecuación de esta forma. La solución está dada por una solución homogénea y una solución particular. Y eventualmente a largo plazo, la solución se va a comportar como esta solución particular. Entonces, vamos a suponer que tenemos esta ecuación diferencial forzada y amortiguada. Y vamos a suponer que b cuadrada es menor que 4mk, es decir, que cuando resolvamos el caso homogéneo, la ecuación característica me va a dar como resultado raíces complejas, porque el discriminante b cuadrada menos 4mk va a ser negativo. Entonces, la solución a esta ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes no homogénea, ya sabemos que tiene esta forma, es la suma del caso homogéneo más una solución particular. Entonces, si resolvemos el caso homogéneo, tengo que las raíces de la ecuación auxiliar son de la forma alfa más i beta, donde si tengo estos parámetros m, b, k, alfa, que es la parte real, va a ser menos b entre 2m y beta va a ser el discriminante entre 2m. Bueno, menos el discriminante entre 2m. Entonces, la solución homogénea va a estar dado como e a la alfa t, donde alfa es esto, por, y aplicando la identidad de Euler, por una constante, el coseno de beta t, donde beta es esto, más C2 por el seno de beta t. Ahora, esto que está entre paréntesis, lo puedo reescribir simplemente para condensar un poco la forma. Esto se puede reescribir como seno de la suma de dos ángulos, el ángulo beta t más otro ángulo phi. Ahora, para comprobar que sí se puede hacer eso, aquí escribí a seno de beta t más phi, aplicando el seno de la suma de dos ángulos. Esto es igual a esta suma, a por coseno de beta t por seno de phi más a por seno de beta t por coseno de phi. Y si digo, phi es un ángulo en concreto, un ángulo. Entonces, seno de phi y coseno de phi van a ser ciertos valores. Entonces, a por seno de phi, pues es una constante, y a por coseno de phi es una constante. Esas constantes es a las que estoy llamando C1 y C2. Entonces, efectivamente, esto lo puedo reescribir condensadamente como el seno de la suma de dos ángulos. Entonces, puedo escribir la solución homogénea como
E a la alfa, donde alfa es menos B entre 2M por T, por A seno de beta, donde beta es esto, T más phi. Entonces, esto es la solución de la parte homogénea. Ahora vamos a calcular la parte, la solución particular. Entonces, esto lo podemos hacer con el método de coeficientes indeterminados. Entonces, propongo una solución del tipo que aparece la función de forzamiento. Entonces, tengo un coseno, voy a proponer la combinación lineal del coseno con el seno, con el mismo ángulo, gamma, y bueno, la combinación lineal, ¿no? Haciendo lo que ya aprendimos en el método de coeficientes indeterminados, llego al sistema de ecuaciones a resolver para A1 y A2, resuelvo y bueno, sustituyo. Entonces la solución particular tiene esta forma. Igual que aquí, esto que está entre llaves lo puedo escribir condensadamente como el seno de la suma de dos ángulos. Esos dos ángulos va a ser gamma por T más un ángulo teta. Entonces, esto lo puedo escribir de esta forma. Entonces, si lo escribo de esta forma, sustituyendo eso aquí, la solución particular me va a quedar como esto. Entonces, ahora sí, la solución general tiene la parte homogénea y la solución particular. A esta parte homogénea se le conoce como parte transitoria y representa la oscilación amortiguada que solo va a depender de los parámetros del sistema, como de la naturaleza del sistema y de las condiciones iniciales, pero eventualmente a largo plazo este término desaparece porque E a la menos B entre 2M por T, esto va a tender a 0 cuando T crece. Y lo único que va a continuar existiendo es este término correspondiente a la solución particular. A este término se le conoce como estado estacionario. Entonces, al extinguirse el término transitorio, el movimiento del sistema masa-resorte se convierte en el término correspondiente a la solución particular. Entonces, si se fijan, esta solución particular tiene la misma frecuencia que el término de forzamiento. El término de forzamiento, la fuerza externa del sistema, es F0 coseno de gamma T. Este término tiene la misma frecuencia gamma T, solo que está desfasado respecto al forzamiento y la amplitud también es diferente, ¿no? Mientras que la fuerza externa era F0 por el coseno, aquí tengo F0 entre esta raíz. Entonces, está desfasada con respecto al forzamiento externo y su magnitud es distinta por este factor. ¿Hasta aquí todo bien? Ok. Entonces, vamos a analizar ahorita cómo es esta amplitud, dependiendo cómo es este argumento, esta frecuencia angular gamma. Si se fijan, esto lo puedo ver como una función que depende de gamma. Dependiendo esa frecuencia angular, pues este valor va a ir cambiando. Esta es justamente la amplitud de la solución particular. La solución particular es, su amplitud es F0 por esta función. Entonces vamos a analizar esta función que se le conoce como ganancia de frecuencia. Entonces antes de proseguir, este gráfico muestra justamente el comportamiento de la solución que es la suma de la parte homogénea y la parte estacionaria o particular. Si se fijan en el tiempo, va a decaer
porque esta exponencial decae y al final queda en una oscilación permanente que corresponde a esta solución particular, a este estado estacionario, y que se va a parecer mucho o se va a ir sincronizando a la fuerza externa con la que está siendo afectado todo el sistema. Bueno, entonces vamos a analizar esta ganancia de frecuencia. Entonces, muchas veces es importante conocer la forma en cómo se modifica o cómo es afectado el sistema cuando es afectado por fuerzas externas de diferentes frecuencias, porque justamente ahí es donde va a aparecer el fenómeno de resonancia. Entonces, si nosotros graficamos esto, voy a suponer, para facilitarme el gráfico, voy a usar una masa unitaria y una rigidez unitaria, nada más. Es para hacer más fácil el cálculo para graficar la curva, ¿no? Entonces, las curvas se verían de esta manera. Ahora, la función de ganancia de frecuencia, esta tiene un máximo. ¿Cómo podemos obtener ese máximo? Si se acuerdan de optimización, que era cálculo diferencial de una variable, nosotros podíamos obtener máximos y mínimos de una función. Si la derivábamos, igualábamos a 0 y resolvíamos para la variable independiente, ¿no? Aquí, para obtener este máximo, hacemos eso. Derivamos la ganancia de frecuencia, igualamos a 0 y resolvemos para gamma. Y obtenemos como máximo este valor. Ahora, si este valor lo sustituyo en esa función ganancia de frecuencia, obtengo que el máximo de ganancia de frecuencia va a ser este valor. Ahora, este máximo en la ganancia de frecuencia, si lo divido entre 2pi, a ese valor se le conoce como frecuencia de resonancia. Cuando el sistema se estimula externamente por una fuerza a esta frecuencia, es ahí cuando decimos que el sistema está en resonancia. Ahorita con un ejemplo ya vamos a ir viendo cómo se ve esto. Bueno, entonces, aquí tengo los gráficos de la ganancia de frecuencia. A esta curva también se le conoce como curva de respuesta a la frecuencia o curva de resonancia. Si vemos qué le está pasando a la curva, a las curvas, lo único que va a ir modificándose es el valor de B. Es como el coeficiente de amortiguamiento. Eso es lo único que ha estado cambiando. M y K, la masa y la rigidez del sistema se mantienen, son unitarias, es igual a 1. Lo único que aquí estoy cambiando es el coeficiente de amortiguamiento. Se fijan, a medida que subimos en estas curvas, el coeficiente de amortiguamiento va disminuyendo. Es decir, hay cada vez menos fricción en el sistema. Entonces, cuando B tiende a 0, la máxima magnitud de la ganancia de frecuencia, es decir, este valor, crece y la frecuencia de resonancia, que es este cociente, va a tender a este valor 1 entre 2pi. Porque cuando B tiende a 0, este término se hace 0, entonces ya nada más queda la raíz de K entre M. Entonces, cuando empieza a dejar de existir fricción, estamos teniendo un sistema amortiguado, pero muy poquito, y la frecuencia de resonancia tiende a este valor 1 entre 2pi. Resulta que esta frecuencia es la frecuencia natural del sistema no amortiguado. Es decir, si ahora, en lugar de haber partido de esto, nos quitamos este término, ya no existe el amortiguamiento, y lo resolvemos, en su solución va a aparecer
esta frecuencia, de forma natural, es la frecuencia de resonancia. Su solución está dada de esta forma. Ahora, este también es el sistema ya no amortiguado, es una ecuación diferencial no homogénea. Entonces, su solución es la suma de la parte homogénea y la parte particular. La parte homogénea, igual procedemos sacando la ecuación característica, sus raíces van a ser complejas y al final tenemos esta solución, donde la frecuencia está dada por K entre N. La solución particular, podemos proceder con coeficientes indeterminados, pero fijándonos primero en que la función que vamos a proponer, esa función no sea igual a las funciones que aparecen en el caso homogéneo. Cuando gamma es igual a omega, que es este caso que estamos tratando, tenemos que proponer algo como esto. Como coseno de omega t y seno de omega t aparecen en la expresión de la solución homogénea, tenemos que proponer algo que sea linealmente independiente. Entonces, para eso, si se acuerdan, agregábamos una t. Ahora sí, usando esa propuesta y aplicando método de coeficientes indeterminados, llegamos a que la solución particular tiene esta forma. Entonces, aquí lo importante es que aquí aparece una t. Entonces, la solución general del caso no amortiguado es esta. Y esta tiene la misma frecuencia que acabábamos de ver, 1 entre 2pi. Esta frecuencia, para el caso no amortiguado, es natural del propio sistema. El propio sistema tiene esa frecuencia en su naturaleza. Acá en el caso amortiguado, esa frecuencia también aparece en la fuerza externa que está afectando al sistema. Entonces, viendo el caso no amortiguado, podemos ver que en el tiempo, cuando t tiende a infinito, es el que va a predominar, el término que se queda predominando es este segundo término. Y en el tiempo, cuando t crece, pues este término va a ir creciendo a infinito, ¿no? Porque aquí aparece t. Seno, pues siempre varía, oscila entre menos 1 y 1. Seno multiplicado por esta constante, pues siempre va a oscilar entre más menos esta constante, pero todo eso, producto con t, si t tiende a infinito, pues todo este término se me va a infinito. Es decir, las oscilaciones comienzan a crecer infinitamente. Entonces, ¿qué significa esto que acabamos de ver? Que cuando tenemos un sistema amortiguado, es decir, existe una fricción, pero es muy chiquita y casi tendiendo a cero, es decir, casi estamos en el caso no amortiguado, si la fuerza externa que está empujando al sistema lo está empujando en la misma frecuencia que la frecuencia natural del propio sistema, al final lo que va a ocurrir es que el movimiento de la masa empieza a aumentar hasta infinito. O sea, en lugar de existir amortiguamiento o tender a un equilibrio, es un movimiento completamente inestable y crece infinitamente. Obviamente el resorte se va a romper en algún momento, no va a aguantar esa oscilación. Y es ahí cuando tenemos estos fenómenos de resonancia. Si la constante de amortiguamiento B es muy pequeña, el sistema va a quedar sujeto a oscilaciones grandes cuando esa función externa de forzamiento tiene una frecuencia cercana a la frecuencia de resonancia natural del sistema. Y es por eso que a veces se dan estos ejemplos, ¿no? Típicos de que la soprano que canta y rompe una copa, porque la nota a la que está emitiendo o cantando coincide
con la vibración natural del vidrio de la copa. Ajá, entonces entran en resonancia y termina siendo una vibración del cristal descrita de esta forma. Entonces empieza a vibrar demasiado el cristal hasta que se rompe. Igual en un sismo ocurre lo mismo. Cuando un sistema físico pues se somete a un estímulo, es decir, a una fuerza externa, esa energía pasa al sistema. Si esa energía se hace a la misma frecuencia que la frecuencia natural del sistema, el sistema absorbe esa energía y empieza a vibrar de forma inestable. Ajá. Entonces, cada vez vibra con mayor amplitud hasta que la estructura termina por romperse. Y de hecho, bueno, existen muchos, ya para ahora sí terminar, muchos ejemplos de eso. Nada más les voy a compartir. A ver, aguántenme tantito. Un video en el que se muestra bastante, se ejemplifica bastante bien este fenómeno de resonancia y son justamente, es una mesa vibradora que usan mucho los de sismología para el estudio de las estructuras afectadas por ondas. Entonces, ¿sí? ¿Todos están viendo el video? Sí. Sí. Entonces, si se fijan, esta mesa vibradora empieza a oscilar, ese es nuestro oscilador armónico, empieza a oscilar a distintas frecuencias. Ajá. Y tenemos estructuras de diferentes tamaños. Cada estructura tiene una frecuencia natural. Ajá. Es decir, que si yo la, ¿cómo se podría decir? Si yo la golpeo, así nada más la golpeo y así la dejo, la estructura va a oscilar a su propia frecuencia natural hasta que eventualmente se detiene porque, bueno, existe fricción en el sistema, etc. Pero si, como en esta mesa vibradora, si yo la golpeo con una fuerza externa que se compare o sea muy cercana a su frecuencia natural, lo que va a suceder es justamente el efecto de resonancia. La energía la captura completamente el sistema y empieza la amplitud de oscilación a crecer. Ajá. Hasta que, si no aguanta la estructura, hasta que se rompe esa estructura. Ajá. Se fijan, la mesa se mueve a diferentes frecuencias. Hace un momento correspondía a la frecuencia de la tercera estructura. Una vez que aumentó la frecuencia, como ya no corresponde a la frecuencia natural de la tercera estructura, dejó de moverse en resonancia, ¿no? Pero ahora corresponde a una frecuencia a la propia de la segunda estructura. Entonces ahora esta es la que entra en resonancia.
Entonces, bueno, con este video, les digo, en la red pueden encontrar un montón de videos de mesas vibradoras. De hecho, hay algunos que han subido a la red los que trabajan en la mesa vibradora del Instituto de Ingeniería. Y bueno, se ejemplifica muy bien el fenómeno de un sismo, ¿no? Un sismo a través de la onda sísmica le va a comunicar una aceleración horizontal con cierta frecuencia a las edificaciones, a través de pues, los cimientos, ¿no? De estas edificaciones. Entonces, va a comenzar a vibrar el edificio y bueno, si esta onda sísmica corresponde a la frecuencia natural de la edificación, va a empezar a ocurrir este fenómeno de resonancia. Vamos a tener una mayor frecuencia, por tanto una mayor energía, y pues vamos a tener estas situaciones de devastación, ¿no? En los casos de los sismos. Entonces, bueno, chicos, espero que haya quedado claro el fenómeno de resonancia y los ejemplos anteriores, ¿no? Que aunque ya no estamos a lo mejor trabajando con ecuaciones diferenciales correspondientes a osciladores armónicos, aún así muchas veces podemos seguir usando lo que ya conocemos para analizar nuevas situaciones. Ajá. Muy bien, chicos. Entonces ya con esto terminamos el bloque correspondiente a la tarea 5. Entonces mañana probablemente ya aparezca su siguiente tarea en el Classroom. Y el viernes empezamos con nuevo tema, que es sistemas de ecuaciones diferenciales. ¿Alguna duda? Bueno, pues entonces aquí le dejamos y nos vemos el viernes. Bueno, chicos, bonita tarde.